Okay. Bueno, en primer lugar, por supuesto, tengo que agradecer a Federico Fernández, a la Fundación Bases, a todos los organizadores que hayan tenido el detalle y casi la caridad de traerme como conferencista. Yo nunca he ido como conferencista principal a un congreso tan importante como este, que conste. Siempre he ido como pues una más que presenta sus cositas, así. Así que tienen que ser muy comprensivos conmigo. Además es mi primera vez en Rosario también, es mi primera vez en Argentina. Estamos aquí rodeados de primeras veces. Y también es la primera vez que escribo sobre un tema tan complicado como la teoría de sistemas, ¿no? La teoría de sistemas es una rama de la ciencia que sirve de instrumento cuando se aplica a realidades naturales, como por ejemplo la célula o como por ejemplo el cuerpo humano, pero también la sociedad. La diferencia entre unos sistemas y otros, básicamente, es la complejidad. Pues según si los sistemas son abiertos o cerrados, pues los encontramos simples, complejos o incluso hipercomplejos, como por ejemplo la propia sociedad. El objetivo de este trabajo es realizar una primera aproximación, y esto es importante porque quiere decir que no soy, esto no es muy original, ya otras personas han investigado sobre esto, pero es mi primera aproximación a la teoría de sistemas como prisma a través del cual contemplar algunas teorías, algunas características o algunos conceptos propios de la Escuela Austríaca de Economía, pero no solo de la Escuela Austríaca. Y la verdad es que la idea de escribir sobre este tema, pues la tiene también Juan Carlos Kachanowski, porque él en un momento dado me ofreció dar una asignatura en uno de los másters que ofrece CMT Group, que es la empresa fundada por él, que ahora lleva a su familia con Wenceslao Jiménez Bonet, en el máster de Entrepreneurship. Y había una asignatura que se llamaba, que se sigue llamando y que de hecho debería estar impartiendo y sin embargo estoy aquí, que se llama el pensamiento sistémico del empresario. Y preparando la asignatura y teniendo en cuenta pues algunas inquietudes que yo ya tenía respecto a la idea de la sociedad como sistema hipercomplejo y qué implicación tiene todo eso, pues me decidí a avanzar en este punto. ¿Cómo voy a organizar esta charla? Que voy a tratar de que sea lo más breve posible. Yo miraré las caras y a medida que se vayan durmiendo yo voy acabando. Entonces, primero voy a explicar sencillamente qué es la teoría de sistemas y voy a destacar algunas características, no todas, pero sí esas características que yo considero que pueden tener su paralelismo con la escuela austríaca, como por ejemplo la complejidad, el fenómeno de la complejidad o de la emergencia, el autocontrol o el orden espontáneo, que a todos nos suena bastante, ¿no? Finalmente voy a proponer algunas cuestiones que a mí se me han quedado sin responder o algunas puertas que se me han entreabierto y que me gustaría exponerles. Para una persona como yo que pues he tenido que estudiar teoría de sistemas después de haber recorrido una trayectoria humilde, pero una trayectoria investigadora en el ámbito tan diferente como la historia del pensamiento económico, por ejemplo, pues literatura e historia del pensamiento económico, neuroeconomía e historia del pensamiento económico, educación e historia del pensamiento económico, obviamente. Definir qué es un sistema no es tan fácil, ¿no? Pero cuando uno termina por entender qué es, se da cuenta de que a lo mejor resulta que no es un fenómeno inventado por el hombre, ¿no? De la misma forma que algo como la geometría fractal o la espiral tampoco son inventos humanos. Tenemos aquí el caso de la caracola y lo que ha hecho el ser humano es capturar la abstracción espiral y utilizarlo para analizarlo, diseñar, etcétera, ¿no? Para su propio beneficio. La definición más simple de sistema que he encontrado es esta, es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí mediante leyes que pueden ser descubiertas, ¿no? Y he coloreado, se relacionan con intención. Yo siempre hago todo a propósito para ver quién pilla la idea, ¿no? Entonces se relacionan, está coloreado porque
va a ser la característica más importante que va a definir los sistemas complejos, las relaciones entre los elementos y entre los componentes. El caso es que cuando yo me di cuenta de que esta era la definición básica de sistema, pues pensé que esto me sonaba mucho y lo había visto, por ejemplo, en Cantillon, en Richard Cantillon o en Adam Smith, ambos influidos por la visión newtoniana, pues habían considerado que la economía era un conjunto de partes que se podían relacionar entre sí y que de lo que tratamos de hacer los economistas es de encontrar las leyes que relacionan unas cosas y otras dentro del todo de la economía. ¿Qué es lo que había antes? Pues antes se trataba de solucionar problemas puntuales, desde el derecho, desde la moral, desde ambos sitios, como por ejemplo la Escuela de Salamanca, trataban de ver cómo hay que cambiar una divisa por la otra, o si el precio del intercambio es justo o no es justo. Así que Cantillon y Newton tenían una visión más avanzada en este sentido, en otros no, pero en este sí, ¿no? Sin embargo, ambos dos eran hijos de su tiempo, y en su tiempo lo que había era una manera de mirar el mundo mecanicista, es el universo newtoniano mecanicista que está perfectamente explicado en este dibujo. Aquí vemos al creador que está esforzadamente pedaleando en la bicicleta para que un complejo sistema de engranajes logre que la Tierra gire alrededor del Sol, o al revés, porque en un momento dado no se sabía qué giraba alrededor de qué, y que todo funcione el universo como si fuera un mecano. Esta es la visión que tiene, por ejemplo, John Maynard Keynes y otros muchos economistas de la economía. Y ellos creen que si tocamos un engranaje ya todo va a funcionar, ¿no? Nada más alejado de la realidad, como yo creo que casi todos sabemos, ¿no? Las características de esta perspectiva son muy interesantes porque ellos lo que hacen es separar el todo en sus partes, analizarlas, identificarlas, establecer jerarquías, estudiar el funcionamiento y la estructura de ese todo, y gracias a esta visión newtoniana pues hemos hecho grandes avances a lo largo de los siglos, ¿no? Es, sin embargo, una visión lineal y determinista que no siempre ha dejado satisfechos a los científicos. A finales del siglo XIX, algunos científicos, no solo desde el mundo de la física, sino también, por ejemplo, desde el mundo de la psicología, que intentaban estudiar y comprender el cerebro humano, como por ejemplo el psicólogo de Pensilvania, Arthur Edgar Singer, empezaron a darse cuenta de que este modo de ver el mundo era muy insatisfactorio, era incompleto, porque no ayuda a entender la naturaleza del objeto estudiado, ¿no? Singer fue quien enunció a finales del siglo XIX el principio de causalidad probabilística, eliminando el determinismo que la causalidad a secas implicaba. Entonces, dado un fenómeno A, que es la causa, y un fenómeno B, que es el efecto, este concepto de causalidad probabilística implica que lo que estudiamos es, una vez que se da el fenómeno A causa, ¿cuál es la probabilidad de que se dé el fenómeno efecto, ¿no? Entonces, es causalidad, pero tampoco es algo tan tajante como lo que había antes. Más adelante, hacia los años 20, 1925 aproximadamente, Werner Heisenberg enuncia el principio de indeterminación. El principio de indeterminación, sin intentar ser muy pedante, básicamente dice que si una partícula, si un elemento es partícula y onda a la vez, entonces es imposible determinar a la vez la posición y el movimiento de la partícula. Pero básicamente lo que me interesa es su inquietud por descubrir, por plantearse un universo que no fuera ni lineal ni determinista, en el que el análisis como herramienta de investigación se quedaba incompleto. Déjeme que añada una nota. Juan Carlos Kachanowski, en uno de los dos artículos, no recuerdo si el primero o el segundo, que publicó en Libertas sobre su tesis doctoral, decía que el principio de indeterminación de Heisenberg estaba equivocado, porque no es que no se pueda determinar, es que no sabemos. O sea, lo que tenemos es ignorancia, y obviamente tenía razón. Pero no todo el mundo es tan humilde, ¿no? ¿En qué consiste
este modo de pensar que llamamos análisis? Pues básicamente en esto. Esto es el análisis. El análisis sirve para entender si el sistema eléctrico se ve afectado o no por la llegada de combustible al auto, etcétera, pero no nos permite entender la naturaleza del automóvil como medio de transporte. Para eso era necesario otro modo de ver el mundo, otra forma de pensar, que es la síntesis. La síntesis y el análisis son opuestos y complementarios, no son alternativos. Ambas formas son necesarias para la ciencia. Tienen diferente función, pero son necesarias. La síntesis consiste en el procedimiento opuesto. En lugar de separar en partes el todo, ese todo lo observamos como parte de un todo mayor todavía y comprobamos las relaciones en su entorno, con su entorno. ¿Para qué sirve la síntesis? Bueno, pues sirve para este tipo de cosas, que es comprobar el papel que desempeñan los trabajadores desempleados inmigrantes de China, el papel que desempeña dentro de los trabajadores inmigrantes de China, y eso dentro de la población trabajadora de China, y ver también cuál es el papel que desempeña la población trabajadora en la población total de China, y así podemos seguir hasta descubrir el sentido del universo prácticamente. Hay un biólogo que además desarrolla la teoría general de sistemas que a mí me resulta particularmente atractivo, y es Ludwig von Bertalanffy. Y él lo que hace a mediados del siglo XX, es decir, desde el punto de vista de la ciencia, eso es antes de ayer prácticamente, él lo que hace es intentar entender el mundo como una organización. Se da cuenta de que esta visión, la teoría de sistemas, no solo se puede aplicar a la física o a la química, sino también a la sociología, a la psicología y a la economía también, ¿no? A lo que se dedica básicamente Bertalanffy es a estudiar los sistemas complejos, ¿no? La diferencia entre un sistema complejo y un sistema simple es si son cerrados o abiertos. A su derecha tienen un sistema aislado en el que no hay intercambio ni de materia ni de energía. En el centro está el sistema cerrado, no hay intercambio ni entrada ni salida de materia, pero sí de energía. Y a la izquierda tienen un sistema abierto, donde hay intercambio de energía y hay intercambio de materia, entrada y salida de energía y de materia, ¿no? Por eso decía al principio que lo importante son las relaciones que tienen los elementos entre sí y con el medio que les rodea, ¿no? Ahí tienen diferentes elementos con diferentes atributos y diferentes relaciones. Vemos que hay un triángulo, un círculo, una estrellita, azules, verdes, las flechas son de diferente forma, y lo que indica es que los atributos de cada elemento permite que las relaciones que tengan entre sí, con unos y con otros, sean particulares, diferentes, dependiendo de muchísimas circunstancias, algunas de las cuales vamos a ver ahora. Tengo que regresar aquí para explicarles que cuando entra energía del entorno, aporta un mensaje que modifica al elemento que recibe ese mensaje, que recibe esa energía. De forma que poco a poco, el propio sistema se va a ir modificando y va a lanzar señales, porque también desprende energía, al entorno respecto a cuál ha sido su reacción y su modificación. Como, por ejemplo, las caras que yo veo en ustedes de si se están durmiendo o no, a mí me lanza un mensaje de si tengo que ponerme a bailar, saltar, ir más despacio, más deprisa. Son mensajes siempre, ¿no? No necesariamente verbales. Si lo transponemos al mundo de la empresa, dando un salto mortal con tirabuzón, pues sí vemos que hay cierta analogía a lo que sucede con la estructura de la empresa a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, hay el título de uno de los capítulos de un libro de la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, dice: la división del trabajo está limitado por la extensión del mercado. Y lo que dice ahí Adam Smith es, bueno, el emprendedor, el empresario, el propietario del capital,
va a invertir de manera que va a permitir que haya una mayor especialización. La mayor especialización va a aumentar la productividad del trabajo, va a generar una producción mucho mayor que va a ser llevada al mercado para ser intercambiada, y al ser intercambiada va a generar beneficios crecientes para este capitalista. Una tendencia a lo largo de los años de beneficios crecientes va a hacer que el capitalista aumente el fondo de salarios y, por tanto, suba el salario medio. Y lo siguiente que va a pasar es que van a sonar violines y van a caer pétalos de rosa de los cielos porque todo va a ir bien, ¿no? No sonarán violines si hay una intervención y de alguna manera se limita la extensión de ese mercado. Y sobre todo hay una cosa muy curiosa, y es que Adam Smith lo que dice es, si el empresario tiene la expectativa de que va a haber un mercado donde vender, no la certeza, tiene la expectativa de que va a haber un mercado donde vender, va a tener incentivos para hacer todo esto y para invertir este capital y para seguir acumulando capital, reinvertirlo en la empresa y que haya ese ciclo, ¿no? Por supuesto que a medida que esto sucede, la empresa se va sofisticando y pasa de un organigrama muy sencillo a otro más complejo. Y de la misma forma que en nuestra economía ahora mismo nos encontramos con pues departamentos o ramas de la economía como la teoría del capital, el sistema financiero, que a su vez tiene dentro un sistema bancario, el sistema monetario, y se ha vuelto algo tan complejísimo, también sucede dentro de los sistemas que aparecen subsistemas y estructuras mucho más complejas. Pero no solamente la evolución de la historia, de los hechos, explica el cambio y la complejidad dentro de la empresa. También la idea que los economistas han tenido acerca de la empresa ha ido cambiando. Siempre por detrás, porque da la sensación de que el pensamiento va cazando los hechos, ¿no? Va al acecho de los hechos. Lástima que no esté Zanotti para escuchar esta frase. Se lo cuentan luego, por favor. De manera tardía, decía, porque el pensamiento va después de los hechos, pero nos encontramos con gente como, por ejemplo, Richard Cantillon, que es un tipo que a mí me caía excepcionalmente bien. Debía ser un juerguista tremendo, aparte de listo. Él consideraba que lo que define la función empresarial es la incertidumbre. Todo aquel que reciba un sueldo conocido no es empresario. El empresario es el que no sabe lo que va a ganar. Como por ejemplo, y el ejemplo que se le ocurre es el de un mendigo. Cualquiera habría pensado en cualquier otro tipo de actividad más lucrativa, pero él pensó en el mendigo, que es un ejemplo que cualquiera entiende, que no sabe si va a poder comer por la noche o va a poder dormir o qué, porque no sabe qué dinero va a ganar, ¿no? Y él tenía muy claro que era tal el grado de incertidumbre que en un momento dado siempre va a haber un empresario ganando dinero y otro perdiendo, y esto es como un flujo de quiebras y de éxitos. Quisiera sacar también a François Quesnay de las cenizas del tiempo, porque era un personaje muy particular, aparte de que no era economista, era médico. Él era el médico de Versalles y era el padre, el jefe de la escuela fisiócrata, ¿no? El padre de la fisiocracia. Y fíjense qué idea tan moderna de lo que es una empresa agrícola y ganadera, en un sitio como Rosario, que tiene tanta importancia en esta actividad. Las riquezas de los arrendatarios son lo que fertiliza las tierras, lo que reproduce el ganado, lo que atrae y retiene la gente en el campo, ¿no? Él tenía muy claro que la agricultura tenía que tratarse también como una empresa, tenía que invertirse. Ojo, porque este señor era de mediados del 18 cuando no sucedía todo esto, ¿no? Cuando no era lo normal, y menos en Francia. Por supuesto tenemos la escuela clásica, y aquí tenemos a el supuesto padre o uno de los padres de la economía, Adam Smith. Adam Smith tenía una idea de los empresarios bastante decepcionante para lo que uno podría esperar del padre de la economía. Por eso he dicho supuesto. Porque para él el empresario tiene la función acumuladora, es un personaje frugal que no consume mucho porque solo tiene la misión de acumular capital y reinvertirlo buscando su propio interés, que está muy bien, pero el empresario hace muchísimo más, ¿no? La visión de Cantillon es probablemente más completa. La frase que he puesto en la diapositiva
que es muy conocida y muy famosa, es una dedicatoria a los empresarios de mi país. Donde hay dos o más empresarios reunidos, es seguro que conspiran contra el consumidor. Y yo añadiría de la mano del gobierno, ¿no? Además de Adam Smith, tenemos a Jean-Baptiste Say, que es el mejor con diferencia. Claro, él bebía de Cantillon, pero también bebía de Adam Smith, ¿no? Para él, el empresario es la clave porque el concepto que tiene de proceso de producción es muy extendido, mucho más de lo que consideraban en aquella época y de lo que consideraron hasta mucho después, ¿no? Él cree que el proceso productivo comienza con la actividad de los científicos. Por tanto, el empresario debe hacerse cargo de los avances científicos. Tiene que saber qué están haciendo los científicos y tiene que aplicar ese conocimiento científico a la producción. Muchos años después, Schumpeter hablaría de la diferencia entre invención e innovación, ¿no? Say estaba indirectamente hablando de esto. Por supuesto, además, el empresario se hace cargo del riesgo, de la incertidumbre, organiza el lugar de trabajo, alquila la tierra, el trabajo y el capital y se ocupa de que los bienes lleguen adecuadamente a los consumidores, ¿no? Ven que claramente era la clave de la economía. Para acabar con la escuela clásica, quiero destacar a John Stuart Mill, que la única frase que le puedo asociar en esto y en tantas otras cosas es el sí, pero no. Él tiene un capítulo, la verdad es que es un capítulo precioso, creo que es el capítulo 5 de sus elementos de economía política, donde habla de la mejora de la situación física y moral del trabajador. Y entonces él es partidario de que en lugar de la violencia, pues la libertad asociada a la responsabilidad es lo que va a salvar al trabajador de la penuria moral y física. Aquí deberían sonar otra vez los violines y caer pétalos. Entonces él es partidario de que haya libertad de empresa para que puedan existir, que no había en 1848, no estaban permitidas las sociedades anónimas ni comanditarias en el Reino Unido, en Francia sí, en Francia han sido siempre mucho más permisivos en todo, y entonces en Gran Bretaña no, y él proponía que tenía que haber libertad empresarial, igual que tenía que haber libertad sindical, que tampoco había. Todo muy bonito, excepto porque de repente, si bien la propiedad privada genera responsabilidad en el trabajador y le permite entender y respetar al propietario de los medios de producción, pues hay que poner impuestos a la herencia y hay que poner impuestos progresivos porque se respeta la propiedad privada mano en tropo, ¿no? Así, una cosa matizada. Y exactamente igual el libre mercado. Debe ser libre, excepto si nos encontramos con una industria naciente. Y entonces hay que proteger a la industria naciente, y qué mejor protector que el Estado. Quiero acabar con Marx, que considera, como todos sabemos, que los propietarios de los medios de producción son unos explotadores. ¿Por qué? Porque son propietarios de los medios de producción y la propiedad privada en sí mismo es un acto de explotación y de ahí se deriva toda la esencia explotadora de los capitalistas, excepto de Engels, su amigo y coautor de algunas de sus obras, que tenía una industria en Bélgica, ¿no? A partir de aquí, en el siglo XX, lo que sucede es que se produce una evolución enorme de la empresa y aparece la función empresarial separada de la propiedad de los medios. Entonces aparecen estudios sobre el riesgo y la incertidumbre de Knight, pero también sobre la eficiencia empresarial de Liebestein, el talento empresarial o la empresarialidad de Kirchner, y básicamente para entender qué es lo que sucede en este siglo XX, donde la empresa pues da un salto enorme y cambia muchísimo respecto a lo que había sucedido hasta entonces, pues o le califican de inútil o de héroe o de villano. Los seguidores del modelo neoclásico, la economía matemática, no le conceden muchísimas cosas al empresario. El empresario no tiene una función realmente esencial, puesto que las decisiones empresariales tienen que someterse al modelo matemático y a las necesidades teóricas, con lo cual es un inútil. Schumpeter y Knight le ven más como un héroe. Schumpeter sobre todo. Schumpeter tiene una de las frases más cursis de la historia de la empresa, que es: el empresario cabalga sobre el corcel de sus deudas.
como el Estado, pero el Estado carga sobre el corcel de nuestras deudas, ¿no? Es la diferencia. La visión tanto de Schumpeter como de Knight, sobre todo de Schumpeter, es de una persona talentosa, diferente, especial, un héroe, un auténtico héroe griego que es capaz de asumir el riesgo, la incertidumbre, fracasar, pero volver a intentarlo, empeñar a su mujer y a los niños para sacar adelante la empresa, ¿no? Es esta visión probablemente distorsionada también. Y luego están quienes le consideran un villano, que por supuesto son los seguidores de Marx, ¿no? Baran y Sweezy en concreto. La diferencia con la escuela austríaca respecto a la teoría del empresario es abismal. He destacado, yo soy aquí la que menos sabe de escuela austríaca con toda probabilidad y no estoy exagerando. Bueno, un poco sí estoy exagerando, pero soy una de las que menos sabe de escuela austríaca probablemente después de lo visto, de las preguntas que hace el auditorio, pero seguro que todos coincidimos en que estas son algunas de las características más importantes de la escuela austríaca. Observen lo que he coloreado porque ahí hay claves, ¿no? La acción humana, la empresarialidad entendida como ese alertness que yo no sé todavía traducir a castellano, los problemas de información y conocimiento, el error como parte de la acción humana que ha de ser incorporado o el orden espontáneo frente a la regulación, ¿no? Todas estas son características que nos vamos a encontrar ahora cuando explique qué son los sistemas complejos. Y habíamos visto que el patrón que define que un sistema sea más o menos complejo es precisamente el que sea un sistema muy abierto, ¿no? Aquí tenemos la evolución desde el nivel atómico hasta el cuerpo humano, hasta el organismo, pues vemos ahí el nivel celular, macrocelular, en fin, los tejidos, los órganos, etcétera. No veo bien porque no llevo las gafas puestas, pero soy demasiado coqueta. Prefiero no ver. Esta diapositiva es gemela con esta, que es mucho más esquemática, pero vemos ahí nuestros elementos con sus diferentes colores y formas y relaciones entre unos y otros que se combinan espontáneamente y pasan a un nivel combinatorio más elevado, de complejidad más elevada. Esas entidades combinatorias se vuelven a mezclar, a relacionar unas con otras y va subiendo el nivel de complejidad. Hay algunas relaciones que no funcionan y desaparecen, hay algunos tipos de combinaciones que no resuelven nada, que no sirven para nada o que no son suficientemente fuertes y desaparecen también, y así van evolucionando los sistemas complejos. Cuando se alcanza un nivel de complejidad determinado, suceden fenómenos y aparecen características como estas: la emergencia, la adaptabilidad del sistema al entorno, la dinámica caótica en un entorno caótico, la autoorganización, la existencia de atractores que estabilizan al sistema frente a shocks del entorno, la vulnerabilidad, que es la sensibilidad frente a cambios exteriores, o la resiliencia, que es la capacidad de, teniendo esa vulnerabilidad, sobreponerse a los shocks exteriores, ¿no? Y estas son las características que yo entiendo que de alguna manera están asociadas o permiten ser explicadas dentro del ámbito de la escuela austríaca si contemplamos el mundo de la empresa. Probablemente, creo que Peter Boettke ha escrito de esto, ha escrito de todo lo que ustedes se puedan imaginar y de esto también, y no es la primera vez que se plantea este punto o esta perspectiva, pero yo creo que queda muchísimo por hacer todavía y por eso me he atrevido, ¿no? El punto de partida, recuerden, era cuando llegaba la energía del exterior y aportaba un mensaje, ¿no? Un mensaje que no necesariamente implicaba información. Entonces hay que pensar qué es lo que hacemos cuando leemos un diario, los que lean diarios, o vemos la televisión y leemos el noticiero. Entonces, uno puede leer un diario y de repente lo que te cuentan te deja frío porque ya sabes la noticia, o todo lo contrario, de repente te dan una noticia que te sorprende muchísimo. La información es la medida de tu sorpresa. La medida de la sorpresa que te produce esa noticia es básicamente lo que se llama, en teoría de sistemas, la información. Entonces, esta información modifica
Un poquito, muy poquito, apenas se nota. Así a simple vista no, hay que estar muy atento, pero modifica ese elemento. Le modifica en sus características, en sus atributos o en sus relaciones con los demás o en la función que cumple, etcétera. Pero claro, esta energía, estos mensajes, llega una y otra vez. Es un proceso iterativo, de manera que, fíjense que si el entorno es muy estable y no hay mucha variedad, pues va a llegar siempre el mismo tipo de información, con lo cual, o el mismo tipo de mensajes, y no va a haber información. ¿Por qué? Porque los sistemas aprenden, ¿no? Los sistemas aprenden exactamente igual que nos sucede a nosotros. Llega un momento que si leemos todos los días el diario de nuestra localidad, ya sabemos lo que va a pasar, etcétera, ¿no? Y es más difícil que nos sorprenda que si es la primera vez que lo leemos. La información acumulada por iteración se almacena en una especie de historial de cuáles han sido los efectos de esos mensajes que han llegado en los diferentes componentes, qué información hemos mandado al exterior, cómo ha respondido el exterior, y se almacena en forma de conocimiento. Se almacena en forma de conocimiento. Cuando la sofisticación o la variedad, la riqueza de la información y del conocimiento son suficientes, empiezan a emerger subsistemas, estructuras más complejas, como por ejemplo el codificador y decodificador de los mensajes. Aparece uno de los elementos que es especialista, ¿no? Especialista en recibir esa energía y descubrir qué hay de sorprendente, qué hay de nuevo, exactamente igual que el empresario de Kirchner, por ejemplo, ¿no? Que es el que está pendiente y descubre cuál es la noticia, qué es lo relevante y qué es lo que me afecta, y saca ventaja de los demás que no lo ven, ¿no? Luego veremos esto un poquito más despacio. La emergencia de subsistemas me recuerda, el ejemplo más claro y más bonito que tengo es cómo se construye el ferrocarril en Estados Unidos desde la costa este a la costa oeste. Empiezan desde cada una de las costas, creo que es desde Washington a San Luis o algo así, e intentan juntarse en el centro. Esa hazaña a mí me parece como intentar hacer obras en el cuarto de baño y esperar que te lo solucionen, o en la cocina, y esperar que te lo solucionen en tiempo y con el presupuesto previsto de antemano, ¿no? Nunca sucede, siempre pasa algo, se rompe un caño como aquí, y cosas inesperadas que hace que suba el presupuesto y tengas que esperar mucho más y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues exactamente igual es lo que sucedió. ¿Y qué pasa? Pues que tuvieron que amoldarse, tuvieron que desarrollar nuevas formas de recaudar capital, de conseguir capital, joint ventures, por ejemplo, un nuevo sistema de contabilidad, un nuevo sistema de logística, empresas mucho más estructuradas, más sofisticadas, con departamentos, muchos más departamentos, etcétera, ¿no? Exactamente igual que emergen los subsistemas en la empresa. El empresario kirchneriano, para mí, es como decía, que sabe leer la información adecuadamente y reacciona en consecuencia. El empresario normal que describe Kirchner no lo hace. En un entorno con variabilidad suficiente, ¿no?, caótico, existen, como dice Kirchner en este párrafo, los dos, ¿no? Y Kirchner lo que dice es: el análisis de los procesos de mercado puede utilizar la idea de que los participantes no se limitan a reaccionar a los datos, sino que exhiben una vigilancia de tipo empresarial frente a los posibles cambios de estos datos, ¿no? Vigilancia que explica que estos cambios puedan ocurrir en general. Y habla de los errores en la información y cómo estos errores, estos participantes robinsianos que cometen estos errores en la información o que no son capaces de descubrir la información que existe en los mensajes, facilitan que el otro, que es más avispado, tenga ventaja. Uno de los subsistemas que aparece es el de control, ¿no? Aparecen subsistemas que controlan los procesos que se dan. Cada relación entre un elemento y otro es un proceso, exactamente como un proceso de mercado, y entonces lo que hacen es medir los resultados del proceso, compararlo con un estándar y rectificar, ¿no? Es lo que termina siendo, cuando sucede muchas veces y funciona de manera casi automática, el autocontrol. Se da
en cada proceso interno, de forma que cuando hay un shock en el entorno, el sistema no se desbarate, no se desmonte, sino que sobreviva. Y en sistemas muy complejos llegamos a este tipo de esquemas, que es una maraña de procesos que relacionan unos subsistemas con otros y donde hay un sistema de control para cada uno de los procesos. Pero fíjense que a mí me recuerda este esquema a este otro, que es un cerebro. Y realmente, si analizamos lo que sucede en el cerebro, es muy parecido a lo que acabo de explicar, ¿no? Porque la selección que procede de factores ambientales y de las estrategias entre subsistemas lleva a que los distintos subsistemas y procesos se comporten de dos maneras posibles: o compiten o cooperan. Esto no es tampoco invención humana. La cooperación y la competencia existen en nuestro cuerpo desde hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, si consideramos el cerebro modular, hay diferentes rutas mentales, conexiones neuronales que llevan al mismo resultado o que resuelven el mismo problema, y se utiliza una u otra ruta dependiendo de factores internos. Las diferentes piezas cooperan o no cooperan dependiendo de lo que pasa en el resto del cuerpo, de lo que pasa en el ambiente, de si se activa la amígdala, actúas con miedo o si no, pues no. Y ahora les voy a presentar la forma de fusión empresarial más exitosa de la historia del universo, probablemente, que es la célula. La célula es la historia de la fusión más exitosa porque nuestra célula, tal y como la entendemos, en origen era dos. Era una célula procariota. Una célula procariota es lo más simple que se puedan imaginar. Tenía un filamento de ADN, citoplasma, que es el relleno, y la membrana, básicamente. Una cosa de lo más simple. Pero con el paso de la evolución, fue absorbiendo, fagocitando o fusionándose empresarialmente, como digo, con otra célula, también procariota, que tenía una característica, y es que era capaz de crear energía, de generar energía, y que lo que quería la pobrecita era protección. Entonces, ¿qué es lo que hace? La célula grandota se la come, le da protección con todo el citoplasma alrededor, y a cambio, lo que hoy en día llamamos mitocondria, es el órgano que aporta energía a la célula. Esta idea de los subsistemas que compiten o que no compiten o que cooperan, desde el punto de vista de la empresa, lo ha estudiado un autor que no es austríaco, pero es Premio Nobel de Economía, que es Oliver Williamson. Oliver Williamson estudia si los procesos de la actividad empresarial deben internalizarse o no en función de sus costes, y considera diferentes tipos de instituciones empresariales más formales, más informales, más cercanas al Estado o dirigidos por el Estado, o menos controladas por el Estado, y entre ellas están, pues, por ejemplo, los sistemas de redes, que son completamente descentralizados, etcétera. Hasta ahora lo que hemos visto es que la selección, que depende de factores ambientales y de esta estrategia entre subsistemas, cooperación y competencia, gracias a la emergencia, pues genera subsistemas de comunicación, subsistemas de control, y también el fenómeno de la autoorganización. Llegamos a sistemas que son capaces de funcionar por sí solos. A ver, un segundo. Ah, sí, ya. Me pierdo con mis propias notas. Hasta aquí todo estaría bien, si no fuera porque todo esto, que lo podemos transponer perfectamente al mundo de la empresa, yo creo que no es nada complicado, todo esto sucede gracias a un fenómeno que es el del orden espontáneo. Y aquí me gustaría romper una lanza a favor del orden espontáneo, aunque ya sé que probablemente somos todos fans, pero fíjense que en economía el orden espontáneo tiene muy mala fama. Tú dices que eres partidaria del orden espontáneo y la gente se cree que quieres que nos matemos los unos a los otros, que llegue el caos total, que no haya leyes.
y que sea aquí todos con el puñal o con el machete en la boca dispuestos a cualquier cosa, ¿no? El capitalismo salvaje, estas cosas, ¿no? Nada más lejos. Uno de los sistemas más sofisticados que existen, que ya he mencionado, como por ejemplo el cerebro, es hipercomplejísimo, pues resulta que es capaz de generar sistemas de autorrepresentación. Podemos pensar en abstracto acerca del propio ser humano, podemos pensar acerca de la trascendencia, si creemos en el más allá o no creemos, de qué manera, crear relatos acerca de esa trascendencia, tener 25 millones de religiones, necesitar o buscar las soluciones como por ejemplo los ritos o los mitos, la iconografía, etcétera, para satisfacer nuestras propias necesidades o nuestros miedos, etcétera. Hemos sido capaces de desarrollar una economía que nos permite vivir de manera mucho mejor que hace 4 siglos. Hemos luchado contra enfermedades, hemos llegado a la Luna y llegaremos a muchos sitios más. Y todo esto, el cerebro lo ha conseguido gracias a la evolución sin diseño, al orden espontáneo. Y yo me pregunto, llegados a este punto, teniendo en cuenta que esta evolución pues no es el más fuerte es el que sobrevive, sino el que mejor se adapta es el que sobrevive, sino el tan denostado, me pregunto si el tan denostado crony capitalism, estas empresas que se dedican a trajinar con el Estado, pedir subvenciones a cambio de favores, etcétera. Todos aquí podemos poner ejemplos de nuestros países. Los empresarios desde el mercantilismo estaban ahí poniendo la mano y haciendo favores a cambio de, pues tú me das un privilegio y todas estas cosas. No es otra forma de sobrevivir también. A lo mejor resulta que es una forma adaptativa que les permite sobrevivir en un entorno en donde se permiten este tipo de cosas, ¿no? Y aquí es donde llego a las preguntas, a los problemas que me quedan por contestar. ¿Para qué se emplea ahora mismo la teoría de sistemas en economía, básicamente? Pues es ingeniería. Se diseñan sistemas sostenibles, sistemas de provisión de agua, de energía, que sean sostenibles en el tiempo. Sostenibles es una palabra que está de moda. Está de moda como heteropatriarcado, como empoderamiento. ¿Cuál era la otra? Hoy en la comida hemos estado hablando de este tipo de palabras. Si está Arturo Dam, tiene unas cuantas. Socializar, sí. Autogestión. Bueno, el caso es que esta palabra sostenibilidad es mucho más importante. Pues los miembros o simpatizantes como yo de la escuela austríaca tenemos que estar muy orgullosos. Pues por supuesto, la economía contemplada como un sistema dinámico tiende a ser sostenible a menos que lo hagamos fatal. Luego, lo estamos haciendo fatal. ¿Se puede diseñar sistemas sostenibles? Sí, pero claro, cuando el entorno es muy caótico, pues es muy complicado, porque está cambiando permanentemente, porque aparecen lo que llama Nassim Taleb cisnes negros, o el clima es un sistema caótico en el que una causa mínima tiene un efecto desproporcionado y al revés, etcétera. Entonces es muy complicado. ¿Qué pasa cuando se interfiere en el sistema? Pensemos en los bailouts, en este salvamiento de los bancos, porque si no deja de salir el sol en todos los países, ¿no? En el mío ha sido espectacular. La Unión Europea nos ha dado muchísimo dinero para salvar a los bancos, para que siga saliendo el sol por las mañanas, porque si no desaparecemos. Bueno, pues lo que estamos haciendo es, recuerden el dibujito del sistema, donde está el elemento que recibe la información y todo lo que sucede dentro, la emergencia de nuevos subsistemas, la competencia, etcétera. Imaginen que de repente una mano visible, que es la del Estado, la de la intervención, secuestra parte de todo ese proceso y parte de la información. Distorsiona completamente, no solamente el sistema, la sostenibilidad. La sostenibilidad. El orden espontáneo implica que va a haber relaciones que no salgan adelante, aquellas que no permitan que el sistema se amolde a los cambios en el entorno. Si impedimos que el propio sistema desarrolle procesos de autodefensa, de estabilización, etcétera, estamos pervirtiendo el concepto de sostenibilidad. Y si confiamos de verdad en el Estado o en la intervención para que nuestra economía y nuestras empresas sean sostenibles, creo que es un error fundamental.
Yo tengo la idea de que el enemigo de la sostenibilidad es la intervención y el mejor amigo de la sostenibilidad es el orden espontáneo, por más que tenga tan mala fama, ¿no? Finalmente me planteo, además de refinar toda la idea de dónde está el empresario de Kirchner, que probablemente está en el sistema de autocontroles, es el que toma esas decisiones y lo hace siguiendo el orden espontáneo porque lo hace por su propio beneficio, no porque se lo diga el Estado, o no debería hacerlo porque se lo diga el Estado, o porque el Estado pervierta sus incentivos, etcétera. En un sistema de verdad libre, sin intervención, el propio empresario va a buscar su interés y va a generar empleos, va a hacer que el sistema progrese, con altos y bajos, por supuesto, porque sostenibilidad no quiere decir que no va a haber sufrimiento o que vamos a estar en el paraíso de la economía, pero quiere decir que los shocks, que los va a haber, que las burbujas, the bubbles que decía el profesor Nocturno antes, van a existir, pero los vamos a poder afrontar de manera mucho más natural y más eficiente que si viene un gran diseñador que tiene el conocimiento, no solo la información, no solo Big Data, sino el conocimiento y la capacidad de actuación perfecta, entre comillas, para proveer esta sostenibilidad, ¿no? Me planteo, igual que en teoría de sistemas estudian los sistemas dentro de sistemas, yo me pregunto si no deberíamos analizar los medios de comunicación como un sistema, la política o los políticos, un poco como lo hace el Public Choice, como otro sistema, la cultura, la religión, el entorno en el que crece cada una de las empresas y ver, a lo mejor cada una no, pero las empresas en diferentes países y en diferentes sitios, y ver cuál es el entorno que permite una mayor sostenibilidad entendida como guiada por este orden espontáneo, ¿no? ¿En qué tipo de entorno de sistemas esta empresa presenta una mayor resiliencia? Y a partir de aquí quedo a su disposición para contestar en la medida que pueda a sus preguntas.